¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. En esta oportunidad hemos preparado un programa con un toque distinto al que habitualmente tenemos en esta emisión, y con motivo de la reforma constitucional penal que en breve promulgará el presidente de la República y a la que le hemos dedicado varios programas abordándolo desde distintos puntos de vista, distintas aristas, las distintas temáticas que aborda esta muy amplia reforma constitucional. En esta ocasión hemos decidido invitar a jóvenes universitarios que actualmente cursan la carrera de Derecho para conocer su opinión sobre esta reforma penal y también, ¿por qué no?, hablar un poco de lo que es la forma en que ellos miran el sistema de justicia penal en nuestro país, la cultura de la legalidad, cómo ven la profesión de Derecho a futuro. Y en ese sentido hemos invitado a tres compañeros de tres distintas escuelas. En primer término, me permito presentar a Luis Felipe Nava Gomar. Él es estudiante de la Universidad de Anáhuac del Sur, del 7º semestre. También nos acompaña Gerardo Penilla. Gerardo es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, del 8º semestre. Y también nos acompaña Adalberto Méndez. Adalberto es estudiante de la Universidad La Salle, México, de su Facultad de Derecho, y también cursando el 7º semestre. Gracias, muchachos, por aceptar la invitación. Y además de ser o de tener en común el que son estudiantes de Derecho en las universidades que hemos platicado, que por lo demás, más allá de amores propios a las universidades, bueno, son universidades representativas de nuestro país, de las más relevantes, de las más importantes, según encuestas y según la opinión de la gente que trabaja con estudiantes de estas universidades. Pero además de tener en común el que son estudiantes de Derecho, también tienen un rasgo en común, que son presidentes de las sociedades de alumnos de sus escuelas. En el caso de Gerardo, recién dejó la presidencia de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, pero en el caso de Adalberto y de Luis Felipe son actualmente presidentes de la Sociedad de Alumnos de sus respectivas escuelas de Derecho, tanto en la Universidad de Anáhuac como la de La Salle. Comento esto porque para mí siempre ha sido relevante el que los jóvenes tengan inquietudes extracurriculares en las universidades, en la labor de sociedades de alumnos, porque para mí siempre ha sido un síntoma de que son jóvenes que pretenden dar más de lo que eventualmente reciben de una universidad, y creo que el hecho de involucrarse en actividades extracurriculares que muchas veces ellos mismos generan, provocan, producen, bueno, pues es un síntoma claro del ciudadano que el día de mañana va a tener un papel proactivo en la labor que el destino o que ellos hayan decidido llevar a cabo dentro del ámbito jurídico. Por eso hago la precisión que también eventualmente son representantes estudiantiles, también no exentos de denominarles, como popularmente y coloquialmente se les dice, alumnos grillos, que en un sentido también luego noble de la palabra. Yo quisiera empezar la charla, empecemos con Luis Felipe, que lo tenemos a nuestra derecha. ¿Cómo miras tú actualmente, Luis Felipe, en términos muy generales, para después ir entrando en particularidades, el estudio de la licenciatura en Derecho, del sistema jurídico? ¿Cómo te ves tú como alumno? Como alumno, ¿cómo ves el sistema jurídico en nuestro país? Bueno, yo creo que, en primer lugar, tristemente, la carrera de Derecho para muchos está de una manera deteriorada. El ejercicio del derecho en México, para muchísimos, no deja de ser algo únicamente noble, como lo vemos la mayoría de nosotros, sino para varios debe ser algo perjudicial, ¿no? Por obvias razones, el ejercicio siempre se cuenta a cabo por aquellos que lo representan, ¿no? No únicamente la visión la tiene aquellos que le ejercen, sino también aquellos que le estudian, ¿no? Y es así como nosotros, que somos estudiantes, vamos a proponer las nuevas condiciones de ejercicio del derecho en México, ¿no? Ya más adelante que toquemos, como quiera que sea, la reforma, en ese caso habrá nosotros de distinguir las condiciones que habremos de ejercitar el día siguiente. Ahora, por ejemplo, ¿cómo percibes tú esta reacción de la gente de que eventualmente está desprestigiada la profesión? O sea, ¿en qué lo ves? Bueno, como estudiante. Claro, el problema está en aquellos que lo ejercitan, ¿no? Es siempre sumamente distinta la visión si uno se pone a preguntar en las calles quién lo está estudiando y quién lo está ejerciendo, ¿no? Es decir, hay un pensamiento completamente y radicalmente opuesto, y lo que se va deteriorando es aquellos que ya lo van ejercitando, ¿no? El problema está en la visión que se tiene de una manera previa. Porque aquí lo grave, Adalberto, no sé si tú lo percibas así como estudiante. Bueno, también cabe hacer mención que nuestros tres invitados, bueno, han iniciado ya sus pininos en
diferentes ámbitos del quehacer jurídico, Luis Felipe en el Poder Judicial, Adalberto en el ejercicio profesional libre de la profesión, en un despacho prestigiado, Gerardo en el ámbito de la Procuración de Justicia, ahora también en el Foro. Entonces, digo, de alguna manera han ya no solamente tenido la visión del estudiante que ve el sistema jurídico, sino de alguna manera se han empezado a adentrar en él. ¿Qué opinas de que la gente de pronto, lejos de generarle confianza a un abogado, le tenga miedo a un abogado? Alguien que está inmiscuido en un pleito, en principio, en muchas ocasiones ya no sabe si tenerle más miedo al abogado que va a contratar o al pleito mismo que va a enfrentar. Mira, yo, afortunadamente, en la universidad, una de las cosas importantes que inculcan mucho en La Salle son justamente la parte de los valores. Desgraciadamente considero que actualmente la carrera del abogado está desprestigiada, y no sé si yo coincido mucho con Luis Felipe, y creo que podemos coincidir en lo mismo, Gerardo, de que actualmente es muy común escuchar, ¿no?, que es un abogado una gran rata de dos patas. Tristemente es a lo que nos enfrentamos, y nosotros como jóvenes debemos de tener la capacidad de cambiar esta imagen, pero nada más de cambiarla, de volver a redignificar la posición del abogado. Antiguamente, como lo hemos estudiado en las clases de Romano, el abogado era una institución, como es una imagen de respeto por sí sola, y actualmente nos hemos encontrado con una cantidad de personas que se ostentan como abogados sin serlo, porque ser abogado no es nada más conocer la ley, es un ejercicio de interpretación, es un ejercicio de ética y sobre todo un compromiso social, y eso es lo que se ha olvidado, el compromiso social. Pero ¿sí percibes tú que la gente eventualmente sí, claro, nos ve así? Claro, claro. ¿Así tan dramático? Claro que lo percibo. Tristemente, el abogado ahora, en vez de ser un procurador de la justicia, un procurador social, se ha vuelto un verdadero vividor de la sociedad. Tristemente así lo considero, pero creo que estamos a tiempo de rescatar esa imagen. De empezar a hacer algo. Y en este orden de ideas, Gerardo, además de que me des tu opinión como nos la dio Luis Felipe y Adalberto, ¿por qué crees que todo el mundo quiere ser abogado? Es que todo el mundo quiere ser abogado. Bueno, en mi caso yo creo que es una carrera apasionante, estoy enamorado del derecho. Y respecto de, si bien es cierto que el abogado puede inmiscuirse ya sea en el poder público, en sus tres poderes, pero en donde está desprestigiado, creo yo, es en la práctica del litigio. En la práctica del litigio donde las personas cotidianamente van con los abogados a que resuelvan sus problemas. Que también habría que considerar que van con el abogado para que resuelva el conflicto, pero nunca asisten con el abogado para que prevenga el conflicto. Y además existen también muchas escuelas y muchas universidades que abogados, se da derecho en muchísimas universidades, entonces salen miles de abogados cada año y hay una competitividad enorme en donde yo creo que ya los abogados, con tal de conseguir a cualquier cliente, hacen cualquier barbaridad para poder obtener un beneficio económico. ¿Pero por qué crees que todo el mundo quiere ser abogado? ¿Por falta de una orientación vocacional, profesional, de no saber que existen más opciones? No solamente es el derecho, pero el derecho tal vez es de las más abarrotadas. Este es el caso de los contadores, administradores de empresas, médicos, ingenieros, que son las carreras como que más conocidas por la población. ¿Pero por qué todo el mundo quiere ser abogado? Yo creo que también existe una tradición, ya sea como todos quieren ser médicos, abogados y administradores o contadores, ¿no? Creo que existe una ya tradición de generaciones en los que, bueno, esas son las carreras que la gente siempre ha querido ir y a las que se ha inclinado por ellas. Al menos la Universidad Nacional ya tiene 450 años impartiendo. ¿O miran al abogado como alguien exitoso? ¿Tú crees que se mira al abogado como alguien exitoso? Yo creo que también tiende, porque ahorita se ha perdido, como lo dice Adal, se ha perdido esa visión de que el abogado es una persona muy pulcra, muy culta, y ya no se tiene esa visión, pero sí de primera instancia entras con esa actitud de que quiero ser exitoso, y qué mejor que en el ámbito del derecho. Porque fíjate, ya hace 15 o 20 años escuchaba yo un comunicador, a manera de sorna, a manera de broma, decir que ya se iba a ver en los periódicos el letrero que dijera: se solicita abogado con bicicleta. Es decir, repartidores, sí, porque ya no iba a haber posibilidades de trabajo. Ahora, ¿cómo miras tú a los jóvenes a sabiendas de que hay un mercado saturado en la oferta de servicios jurídicos? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus esperanzas? O sea, hacer esa excepción que se iba a triunfar. Es muy difícil, la demanda laboral es tremenda. Bueno, algunos que ya desde segundos semestres estamos trabajando, ya sea en despachos, ya sea en el Poder Judicial o ya sea en el Poder Legislativo, vemos que ya en la realidad, en la práctica, ya la realidad en las cuestiones laborales es muy difícil. Entonces nos obliga necesariamente
a obtener mayor información y cultivarnos cada día más. Es decir, ser mejores abogados, tratar de distinguirnos entre los miles de abogados que salen al año, de generaciones, ¿no? Al menos de la Universidad Nacional, cada año salen alrededor de 1,200 abogados por generación, más las universidades que den derecho. Entonces nos obliga necesariamente a tener que estudiar más, a esforzarnos más y a buscar esos espacios que también están muy reducidos, ¿no? Pero están conscientes de eso. Sí, demasiado, demasiado. Oye, Luis Felipe, y en este mismo tenor, ¿cuál es la opinión de ustedes como estudiantes de universidades relevantes? Y aquí hay que aclararlo, digo, para una universidad relevante no necesariamente es privada o pública. Las hay dos, hay universidades prestigiadas públicas y universidades prestigiadas privadas, como hay universidades desprestigiadas privadas y también públicas. ¿Cómo miran ustedes cuando de pronto ven en la calle que en una casa, habitación, se funda el día de mañana una universidad? ¿Sí? Universidad Héroes de Chapultepec. Digo, espero que no exista una que se llame así. Y pum, de pronto se convierte en universidad, tiene alumnos, venden esperanza, y obviamente una de las principales carreras que tiene la universidad X que se fundó de un día para otro en una casa habitación es Derecho, por supuesto. Claro. Lo cual va a mandar al mercado una gran cantidad de abogados. Finalmente, nos guste o no, van a ser abogados, van a tener un título. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a eso? Bueno, ¿qué debemos hacer para evitar eso? Yo creo que más que nada es un concepto de percepción, ¿no? Es decir, la gente que contrata un abogado, ¿no? La gente que cuenta con un litigante que lo está apoyando, sabe perfectamente de dónde proviene. ¿Pero tú crees ¿no? que sí? Desde luego, no, hay universidades, ¿no? Las cuales uno no quiere mencionar, pero que están a 2 cuadras, no que uno le prometen el título, venga usted a estudiar los sábados durante 3 años y lo haremos abogado. No, entonces yo creo que nada es más, desde luego, con un conocimiento de la carrera, del ejercicio y darse a conocer a través de ellos. Pero ¿tú crees que el cliente, por ejemplo, Adalberto, pregunte de dónde es egresado uno? Por ejemplo, tú has sido el médico varias veces. Sí, ¿cómo no? ¿Sabes de dónde es egresado tu médico? No, desgraciadamente no. O sea, puede ser que sí, pero no, a ver, ¿en qué universidad estudió usted? Ah, no, sabe que, perdón, me voy. Es que creo que en México falta mucho eso, un criterio un criterio específico sobre el abogado. Desgraciadamente hoy se cree que abogado puede ser cualquier hijo de vecina. Creo que es ahí donde mencionaba la pregunta hacia Gerardo. ¿Por qué todos quieren estudiar derecho? Porque mucha gente cree que el derecho es equivalente a dinero y es equivalente a dinero fácil, y no es cierto. El derecho es mucho más trascendente y el derecho verdaderamente tiene que ser algo sólido, no cualquiera puede ostentarse como abogado, como bien lo decía Luis Felipe. Yo coincido ampliamente con Luis Felipe, ¿no? Es una cuestión de criterio y también de cultura. En México siempre acudimos al abogado cuando tenemos un problema y obviamente metidos en el problema ni nos importa de dónde venga, con que nos saque del medio del asunto es más que suficiente. Si tuviéramos una cultura de asesoría y de consultoría previa a la existencia de un conflicto, bueno, sin duda alguna ya veríamos la calidad de los abogados, ¿no? Yo soy mucho de esa idea. Ahora, ¿cómo crees tú que debemos avanzar para ir cambiando esa imagen y volver a dignificar la profesión de abogado, o que sea mirado ya con respeto en amplios sectores de la sociedad y que no sea temido ya en algunos lugares? Yo siempre he creído de que para evitar este tipo de males es la educación. Desde el principio tenemos que acabar con la cultura del que el tranza no avanza, que es una cultura predominante en México y que muchas veces se le asocia con el abogado o con el político, ¿no? Desgraciadamente es una percepción generalizada. Pero ¿por qué identificarlo con el abogado? Bueno, porque desgraciadamente ha sido el abogado el que más se ha caracterizado tristemente por eso, ¿no? Oiga, que pase una lana que para no sé, tal trámite, y la persona no tiene conocimiento ni de lo que está haciendo el abogado. Si una persona tuviera mucho más criterio al momento de sacar un abogado y seguir todo el procedimiento que está generando, bueno, algo sería diferente, ¿no? Podrían verdaderamente clasificar a un abogado de un mal abogado y tener una certeza de que se está haciendo un buen trabajo. Así podríamos evitar muchas cosas. Y la otra, calidad. Que en verdad las instituciones que impartan derecho se certifiquen en calidad al momento de estar impartiendo la cátedra. No cualquier abogado de una escuela, de una casa de a 2 cuadras, que sea abogado, ¿no? Verdaderamente que sean abogados formados, con buenas tablas y con buen prestigio. O sea, al principio, abatir las escuelas patito, ¿no? Sí, claro. Creo que va a ser una política importante y que ojalá que alguien que le corresponda hacer esto lo pueda hacer, ¿no? Gerardo, en ese sentido, ¿cómo miran actualmente los estudiantes, por ejemplo, el que exista una colegiación obligatoria, que puedan existir comités de ética, que puedan existir eventualmente colegios que puedan sancionar una mala práctica de un abogado, que ahorita no lo tenemos? La verdad es que nadie nos sanciona por una mala práctica, salvo que ya se incurra en una acción de tipo penal, delictiva, etcétera,
donde podemos ser denunciados como cualquier otro ciudadano. ¿Ustedes cómo ven eso? Bueno, ¿Se platica de eso? ¿Creen que es conveniente? en realidad se habla muy poco. Los que realmente hablan de la colegiación de abogados son los profesores, ¿no? Los que nos inducen, nos dicen, bueno, es que es muy difícil que ahorita colegiemos los abogados, ustedes son las nuevas generaciones, y bajo ese discurso nos dicen, bueno, es que ustedes tienen que crecer con esa idea de que los abogados tienen que estar colegiados para que exista un control, y no existe, y cambie ya esta idea del abogado tranza, ¿no? O sea, ya cuando un abogado está colegiado, está controlado y a través de exámenes se puede mantener todavía colegiado, bueno, pues entonces ya empieza a cambiar la tendencia de, bueno, ¿qué es el abogado? ¿Para qué sirve el abogado? ¿No? Pero necesariamente necesitamos estar colegiados los abogados, que ahorita, bueno, pues no existen, ¿no? ¿Tú qué opinas de la colegiación, Luis Felipe? De que están comités de ética y de que eventualmente, porque también en estos proyectos de colegiación se habla de la recertificación. Por ejemplo, las especialidades médicas, por ejemplo, se certifican y se recertifican, ¿no? Por ejemplo, alguien que es endocrinólogo, bueno, tuvo la especialidad y es endocrinólogo. La institución respectiva, cada 2 años o 3 años, vuelves a preparar una serie de exámenes, probar conocimientos y te vuelven a recertificar como endocrinólogo. ¿Sería conveniente esa suerte de certificaciones? Bueno, tocando más esto lo que me acabas de decir en cuanto a estos colegios de abogados, si lo bajamos a nivel universitario, ¿no? Y aquellos que están empezando a estudiar, las sociedades de alumnos, que antes no se había visto, se ha estado juntando desde hace ya más de un año, de las universidades más prominentes, importantes, ¿no? sin mencionar otras, ¿no? Nos hemos estado reuniendo Gerardo, Adalberto y varios más, ¿no? A ver qué quiere el estudiante de Derecho, ¿no? Qué es lo que quiere ejercer, ¿no? Los próximos días cuando sea abogado. Y es así como uno va haciendo un control de calidad previo desde la universidad para el próximo ejercicio. Es decir, el derecho está deteriorado, al menos en México está deteriorado. El ejercicio de los abogados que han hecho y que es culpa de ellos se ve reflejado después en los que van a ejercerlo. Entonces, si esto es así y si nosotros hacemos un control previo, universitario, para el ejercicio posterior, se va a hacer forzosamente un control de calidad. Eso me parece muy bien. Ahorita nos platican qué es lo que ustedes platican cuando se reúnen como representantes estudiantiles de universidades importantes. Bueno, ahorita por lo pronto tenemos que hacer nuestro primer corte, es muy breve, regresamos. Bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Antes de seguir con la charla con nuestros amigos universitarios, quisiera presentarles el último número de la revista Intercriminis, la revista que ustedes ya conocen, bimestral del Instituto Nacional de Ciencias Penales. En esta oportunidad contiene ya artículos que tienen que ver con la reforma penal que vamos a hablar en un momento más, de la que hemos hablado en otros programas, que contiene el punto de vista de distintos académicos, porque finalmente es una reforma que también ha generado cierta controversia. Es el número 3 de la revista Intercriminis, y también nos envía nuestra amiga Citlali Marroquín, la directora de publicaciones del INACIPE, la nueva colección que se llama Panoptes, con base a este personaje de la mitología griega. Es una colección casi de bolsillo, y en esta primera versión, o en este primer número, es Sherlock Holmes y la investigación criminalística. Es un libro muy interesante, se lo recomiendo, muchachos, les voy a regalar uno, porque obviamente se trata de este investigador inglés, producto de la ficción, pero el doctor Rafael Moreno, un investigador de la vida real, un profesor insigne en materia de ciencias forenses, haciendo uso de las técnicas de investigación del personaje de ficción Sherlock Holmes, cómo éstas se pueden aplicar a la vida real. Entonces es un texto muy interesante, Sherlock Holmes y la investigación criminalística. En el próximo corte les daremos a conocer nuestra página y nuestros teléfonos para que los amigos que nos llamen, regalarles un ejemplar tanto de Intercriminis como esta nueva versión o esta colección Panoptes de Rafael Moreno González. Muy bien, continuamos con nuestra charla. La dejábamos hace un rato, Adalberto, con el comentario de Luis Felipe de qué es lo que platican los jóvenes universitarios que están representando a sus compañeros de sociedades de alumnos respecto al porvenir de la profesión. ¿Qué es lo que más les inquieta? Justamente para ahí va, qué bueno que Luis Felipe tocó el tema. Desgraciadamente, no sé si compartamos lo mismo, pero uno de los principales retos a superar como presidentes de consejos estudiantiles es la apatía.
tristemente, en lo particular hemos visto que los estudiantes de Derecho han sido apáticos. La gran mayoría, no estamos diciendo que todos. Entonces, el primer reto como consejos de alumnos es eso, superar la apatía a través, ya sea de, bueno, pues puede ser de actividades, pero que les llamen la atención, actividades de actualidad, actividades no nada más relacionadas al derecho, sino relacionadas a oratoria, poesía, investigación, concursos de debate, escritos. Eso es lo que hemos realizado. Hemos colaborado justamente en hacer eventos conjuntos, como concursos de oratoria, concursos diferentes concursos de debate y también mucho serie de conferencias. Nos hemos estado apoyando y eso hace mucho que en lo particular no lo habíamos visto. Una unidad tan sólida entre consejos de alumnos y entre diferentes universidades e instituciones. Apoyarnos para acabar la apatía y generar esta nueva generación de abogados de la cual somos parte y de la cual queremos ayudar a esta formación. ¿Y han avanzado, Gerardo, en vencer la apatía? Porque yo iniciaba el programa señalando lo que desde mi punto de vista son algunos rasgos de la importancia de las sociedades de alumnos. Yo puedo entender que hay alumnos que no estén interesados en participar en la sociedad, que no les interesa ser presidente, vicepresidente, secretario de alguna cartera. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo no se incentivan o les interesa lo que pasa en su comunidad. Porque una cosa es ser dirigente y otra cosa es interesarte en los temas de tu comunidad y eventualmente aportar desde con un voto o con una asistencia o con comentarios o con otro tipo de participación. ¿Crees que se ha logrado romper la apatía? Bueno, en la Universidad Nacional Autónoma de México es un poquito diferente las condiciones porque existe una población de 10.500 estudiantes de la carrera de Derecho. Y bueno, la apatía ya ahí tiende un poquito a hablar de números mayores, ¿no? No es tanta, digamos que más o menos la mitad, pero sí, aún así nosotros tenemos las conferencias llenas, tenemos alumnos que están interesados. Hay una gran parte también de la población que no lo hace, que solamente le importa, bueno, al menos nosotros vemos ese ámbito de ir a trabajar, la escuela, ya sea en la notaría, el despacho y a la escuela. Y ya me olvido de toda la actividad política que existe, me olvido Pero de todas sí las percibes conferencias. participación. Existe participación. Finalmente la Universidad Nacional siempre ha sido también un espacio natural que se ha dado para el debate, la crítica y eventualmente podemos pensar que eventualmente hay gente más combativa en la UNAM, ¿no? Sí, sí, y además, bueno, con la unidad que hemos formado todas las sociedades de alumnos, hemos tratado de nutrirnos, porque si bien es cierto, bueno, somos estudiantes de Derecho, pero cada universidad tiene una visión distinta de las cosas. Y a nosotros nos ha servido mucho de ser de una universidad pública y convivir con sociedades de alumnos de universidades privadas y nutrirnos de aquellas áreas del derecho que en la universidad pública casi no se abordan, como son las áreas que sí se abordan en las escuelas privadas. Bueno, ahorita hablamos de esas áreas que sí se abordan en las universidades privadas. Bueno, vamos al tema medular, porque no era finalmente el único de este programa, que es los universitarios y la reforma penal. Ustedes saben, está una reforma constitucional penal aprobada por el Congreso de la Unión. Entiendo que ya prácticamente todas las legislaturas de los estados y del Distrito Federal la han aprobado, creo que faltan 2 o 3, para que eventualmente la pueda promulgar el presidente de la República. Es decir, estamos prácticamente ante un hecho consumado de esta nueva reforma penal. Esto va a implicar un cambio de paradigma respecto a cómo conocemos el derecho. Y no dejo de pensar un poco, Luis Felipe, que eventualmente a lo mejor ustedes están, no sé si en el peor de los mundos o algo parecido, porque de alguna manera a lo mejor están estudiando algo en términos sobre todo de derecho procesal que ya no les va a tocar ejercer en la práctica o les tocará ejercer a lo mejor unos pocos años porque finalmente la reforma en sus transitorios establece que se puede implantar la reforma hasta en 8 años, pero algunos estados ya empezaron y la graduación en cada uno será distinto. ¿Qué les dice esto? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué sugieren para atender esto? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría distinguir qué entendemos por reforma penal constitucional, ¿no? Los artículos que se acaban de reformar abarcan del 16 al 22, el 123, el 73 y el 115, ¿no? Para muchos académicos y para especialistas en la materia, la parte medular posiblemente sea, ¿no?, quitando la reforma al sistema penitenciario, medios de confiscación de bienes por parte del Estado, la más importante sea la cuestión de los juicios orales, ¿no? El artículo 17, en el párrafo 4, me parece que ya dice que las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales habrán de explicarse en una audiencia pública previa citación de las partes. Que lo cual ya es un cambio monumental. Desde luego, ¿no? Inclusive dicen académicos que aquí lo importante está
en que esto es un gran paso a la democracia mexicana, ¿no? Si bien nosotros, y no se suele asociar el término democracia con sistema penal, tienen más relación de lo que nosotros creemos, ¿no? Basta con revisar la historia de regímenes autoritarios para ver que el sistema penal se utilizaba como una herramienta para perdurar ese sistema autoritario. Y si revisamos las democracias más avanzadas, bueno, vamos a ver que en cambio el sistema penal es completamente respetuoso de derechos fundamentales y estricta aplicación de la ley. Bueno, pero yo creo que en todas partes finalmente el derecho, más o menos, es un instrumento al servicio del grupo en el poder, ¿no? Desde luego. El problema está de qué manera se va cambiando en cada uno de los países. Es evidente que si no hubiéramos visto los cambios democráticos que se han visto en este país, difícilmente hubiéramos visto una reestructuración del sistema penal como el que estamos viendo ahorita. Ahora, la vacatio legis que tú dices, Rafael, de 8 años, ¿no?, para los estados en los que no se han implementado las reformas, no únicamente va dirigida a la autoridad, ¿no? Esto es el desarrollo legislativo, así como la estructuración judicial que se necesita, sino que también va dirigido a aquellos que habrán de ejercitar sí, a los la nueva reforma penal. Exactamente. Y es ahí en donde entra el juego de las universidades. Si las sociedades de alumnos son estructuras estudiantiles que van con la filosofía y con las políticas de la misma universidad, el cambio de estructuración en las universidades para el cambio de estudios con la nueva reforma penal no debe ser un obstáculo para la ejecución. Esto es, que si los alumnos van a ser el nexo entre las autoridades, entre los alumnos y con la gente de afuera, no deben sino permitir el nuevo implemento del derecho penal mexicano. Y esto por 2 puntos. El primero, el mejoramiento del sistema penal federal, en el cual no es eficiente hasta hoy, ¿no?, y se espera que sea con la nueva reforma. Y el segundo, mejorar el sistema, ese sistema y el servicio que brinda a los usuarios, ¿no? Y de ahí que venga la cuestión más interesante de todas, porque hoy en día estudian más abogados, hay más estudiantes de derecho que profesionistas allá afuera. Eso quiere decir que la próxima visión del derecho penal y el próximo ejercicio del derecho penal habrá de definirse por aquellos que lo estudian. Quiere decir que las condiciones del nuevo sistema jurídico penal habrá de implementarse por aquellos que ahorita lo están estudiando. Ahora, ¿y qué hay, Adalberto, de esos que el día de mañana van a implementar este nuevo sistema de justicia penal, pero que ahorita están estudiando otro tipo de derecho procesal? Bueno, yo siento que verdaderamente es preocupante. No podemos estar en una generación de abogados que el día de mañana no van a saber ni qué tipo de proceso van a aplicar. ¿Por qué? Porque, como bien lo acaba de exponer Luis Felipe, si hacemos abogados que van a empezar con un proceso anterior al que aplicable, vamos a tener una confusión tremenda y una impartición de justicia deficiente yo creo que de una magnitud impresionante, ¿no? En lo particular, creo que al menos con lo que hemos hablado en los consejos de alumnos, lo que hemos visto es que las universidades comienzan cada vez en una forma gradual a implementar conocimientos básicos sobre el sistema oral, que sin duda alguna tiene un cambio procesal impresionante. En el caso de la Universidad La Salle, como estamos comenzando a partir del siguiente semestre ya talleres prácticos relacionados a la oralidad de los juicios. Con el sistema acusatorio. Exactamente. Y hemos incluso, con ayuda de otras universidades, traer maestros que ya tienen experiencia en materia de juicios orales. Eso, en lo particular, creo que es lo que hemos ido atacando, ¿no? Además de que yo en lo particular considero de que la reforma penal, además no nada más hay que verlo como un cambio en el proceso, sino que también es una ampliación importante en los derechos fundamentales, como ya lo mencionaba Luis. A mí algo que me ha hecho mucha mella con la reforma penal es justamente el respeto al principio de presunción de inocencia, que en México ya existía con la implementación del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que jamás se le había tomado en cuenta, ¿no? Por primera vez parece que toma algo relevante este punto, y qué bueno que en México comencemos a implementar un respeto a los derechos humanos impresionante, una cultura que no existía. Además, yo en lo particular creo que también no nada más hay que enfocarnos en lo interno. Comienza por aquí, pero también ver los elementos internacionales que tenemos. La Corte Penal Internacional, que México en 2005 se vuelve el país número 100 en formar parte de la Corte Penal y que tiene cosas muy específicas, ¿no? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que sin duda alguna también tiene que ver relacionado con esta integración del sistema penal mexicano con lo que está ocurriendo a nivel internacional. Ahora, porque también a decir verdad, Gerardo, sería complicado que ya las universidades tuviesen un plan de estudio reformado cuando decimos que todavía la reforma ni siquiera se promulga, ¿no? Entonces realmente se está atrapado en esa circunstancia, ¿no? Y tal vez el camino es lo que decía Adalberto, y que lo comentaban ya algunos directores con los que hemos platicado, que bueno, una vez sabiendo cómo va a venir esto, se tiene que ir adecuando los programas de estudio, y mientras se van a ir generando cursos, talleres,
añadidos al mapa curricular que precisamente vayan desarrollando estas habilidades de las que ahorita vamos a hablar. ¿Cómo mira el estudiante de Derecho el que eventualmente se cambie el paradigma? Y con esto me refiero básicamente a pasar de un sistema eminentemente escrito que tenga sus partes orales a uno que aparentemente o pretende que vaya a ser ya oral. Bueno, yo creo que ya ahorita en las generaciones que vienen próximas y las generaciones que han salido se han llevado un conocimiento de un sistema penal, el que tenemos. Bueno, ahora con este cambio considero que se nos obliga primero al conocimiento, a cambiar cuál es el nuevo procedimiento. Tenemos un Código de Procedimientos Penales de 1933, y que bueno, se creó así en ciertas condiciones, de la delincuencia, y que ahora fue acorde con las universidades. Pero hoy nos obliga primero al conocimiento, y también otro punto muy importante que no he visto en los abogados, en la mayoría de los abogados, que es la oratoria y la capacidad de poder plantear un discurso en un juicio, pero con esa capacidad de abstracción para poder comentar. Porque si bien es cierto, también existen muchos maestros en las universidades que son eméritos, que tienen mucho conocimiento, pero a veces ni siquiera saben plantear su cátedra, ¿no? Bueno, entonces los abogados tenemos que aprender a ser oradores también, eso es un punto muy importante, y obtener el conocimiento del nuevo procedimiento penal, ¿no? Que es también una de las paradojas, Luis Felipe, de los que estudiamos Derecho, porque incluso en términos familiares, cuando el niño es muy contestón o de pronto hace valer los derechos de los primos, los hermanos, es el que se enfrenta al padre y todo, va a ser abogado. Pero resulta que no es cierto. Resulta que uno llegó a estudiar Derecho y lo último que pasa es que puede haber una argumentación en vivo, una contradicción de pruebas en vivo, donde esté el fiscal, donde esté el defensor. Resulta que eso solamente pasa en las películas, ¿no? Porque resulta que acá es todo por escrito con ciertos rasgos de oralidad. Yo no digo que no pase parte del proceso penal en el proceso laboral, pero ahora sí es efectivamente este proceso de contradicción, ¿no? Acusatorio, adversarial. Exactamente. Yo lo veo en cuestiones eficientes, ¿no? Es decir, la nueva reforma penal, ¿no? Las nuevas reformas que se hicieron a diversos preceptos de la Constitución van en términos de eficiencia, ¿no? Lo que hacen, ¿no?, los juicios orales y la nueva estructuración que se hace en sí al sistema penal es hacer más eficiente el servicio que se le está dando, ¿no? Hacer mucho más rápido lo que se está haciendo. Cuando hicimos este concurso de juicios orales y que hacíamos un juicio en el que vinieron varias universidades y que estuvieron ahí La Salle y la UNAM, bueno, nos dábamos cuenta de esto, ¿no? Es impresionante, ¿no? La manera en que se está viendo el derecho de esta manera. Un poco de este concurso, ¿no? ¿De qué se trató? ¿Cómo se llevó a cabo? Me refiero no en términos de logística, sino de qué se trataba, qué tenían que hacer los jóvenes. Lo principal del concurso fue escoger un caso penal en el cual las posibilidades de argumentación fueran mayores, ¿no? Algo impresionante que se ve es la preparación que ya tienen algunas universidades. Entonces, ¿cómo denominaron el concurso? ¿Interuniversitario de Juicios Orales? Primer concurso metropolitano de juicios orales. Metropolitano de Juicios Orales. Exactamente. Entonces, hay un caso práctico que se pone del conocimiento de equipos de cada universidad. Exactamente, ¿no? En el cual se establecen las posturas, ¿no?, tiempo antes, quién es el fiscal, quién es la parte que defiende como tal al presunto homicida, ¿no? Y bueno, hay unas posibilidades de argumentación impresionantes, ¿no? Los argumentos que cada uno da, los testigos que se presentan, la manera de refutar los testigos, ¿no? El objeción, su señoría, bueno, pues era impresionante, ¿no? Los jueces... Es un caso práctico. Exactamente, ¿no? Los jueces eran litigantes, prominentes litigantes, unos eran jueces de verdad, me parece que hubo un magistrado, y bueno, pues esto daba un escenario espectacular, ¿no? Y esto fue la sala de juicios orales de la Universidad de Anáhuac. Exactamente, ¿no? Exactamente. De hecho, ¿no?, en la Anáhuac se tiene ya esta materia de práctica de derecho penal. Desde hace 2 años ya se hace simulacros, ¿no?, de juicios orales, ¿no?, porque se están conscientes de que va a venir esta reforma, ¿no? Y bueno, que ya está siendo aprobada, ¿no? Ahora, Adalberto, ¿esto le gusta a los alumnos? O sea, ¿tú ves que se entusiasmen cuando ven que ya el ejercicio de la práctica profesional puede ser de esta manera, en un ejercicio oral, con las bases del sistema acusatorio? Porque finalmente eso también va a materia familiar, va a materia civil. Por ejemplo, Nuevo León, pionero en nuestro país sobre los juicios orales, ya los tiene en materia familiar, ya los tienen en ciertos ámbitos del derecho civil, que eso suena muy poco, pero digo, empezaron con el penal y ya están con las otras. Entonces, yo creo que es algo que va a ir permeando a las otras ramas del derecho. ¿Eso cómo lo perciben los alumnos? Bueno, cuando nosotros comenzamos con la difusión del concurso de juicios orales en la universidad, la gente que se acercó fue la gente que actualmente trabaja o en algún despacho de litigio penal o trabaja en el Poder Judicial.
empezó a llegar la gente enfocada al ámbito penal. Pero a mí me agradó mucho que, bueno, el concurso cabe resaltar que era de quinto semestre en adelante, no podíamos meter semestres menores. Esto por la misma cantidad de conocimientos y lo del Sí, tema. se entiende que están más preparados los Exactamente. de mitad para arriba. Pero ¿no? afortunadamente a mí me dio mucho gusto que gente de semestres menores, de segundo, tercer semestre, se me acercaba y me decía, oye, Adalberto, yo quiero participar. Ahora sí que empezaron a pasantear con sus Exactamente. compañeros de más. Efectivamente, ese interés para mí fue el gran logro. Que hubiera gente verdaderamente de semestres anteriores que tal vez si no tiene gran idea de en qué consiste la reforma penal, en qué consiste la oralidad de los juicios, fue lo mejor. Que se Ahí lo están interesen. percibiendo en vivo, Claro, ¿no? Bueno, con claro. esto vamos a un corte, Adalberto. Es muy breve, no se vaya. Regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios para hacer mejor este programa que es el suyo, Expediente INACIPE. Y esperamos su comunicación en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 en las extensiones que aparecen en su pantalla. Y les recuerdo a nuestros amigos que les interese, nos pueden escribir o llamar a estos teléfonos para regalarles un ejemplar de Intercriminis y un ejemplar de Sherlock Holmes y la investigación de los delitos como parte de la nueva colección que ha implementado el área de publicaciones del INACIPE. Bien, pues seguimos con este tema de la implementación de la reforma penal, que aquí lo hemos platicado mucho, jóvenes. Es una reforma muy amplia, incluso Luis Felipe lo comentaba con mucho acierto. No solamente es esa parte procesal penal, sino fue una reforma mucho más amplia que abarca el sistema penitenciario, el sistema de seguridad pública, y algunas otras áreas. Pero ahorita estamos enfocados precisamente en esta parte procesal penal, que es la implantación del sistema acusatorio adversarial, que precisamente en uno de sus principios enarbola de la oralidad en el proceso, que es lo que comúnmente conocemos como juicios orales. Y ya hablabas tú también de que se van a tener que desarrollar nuevas habilidades, nuevas destrezas. ¿Cuáles son esas? Bueno, yo considero que, como usted lo decía, que algunos ya estamos haciendo nuestros pininos en la práctica de la postulancia o del litigio. La realidad y las circunstancias que vive hoy en día el sistema penal, bueno, yo creo que no son las adecuadas, porque si bien es cierto, es un sistema escrito, pero es muy largo respecto de las etapas que hay dentro del procedimiento y hay que agilizarlas. Hay circunstancias en las cuales, que al menos yo la última vez que vi, fue una sentencia respecto de un robo de un joven de aproximadamente 20 años que robó 200 pesos de la caja registradora del lugar donde trabajaba y se le sentenció por 2 años de prisión, pero ya estaba en la prisión preventiva, ¿no? Respecto de estas cuestiones que deben desarrollar los abogados, hay muchos abogados que son muy buenos en la redacción jurídica, que jamás hablan, pero al presentar sus documentos son magníficos, lees las demandas, lees las contestaciones y dices, wow, pero el abogado no habla. Pero ya presente en un juicio oral, ya sea por parte de la fiscalía o ya sea por parte de la defensa, van a tener que desarrollar esta capacidad discursiva y esta capacidad de una congruencia respecto del asunto que haya y la defensa o ya sea la fiscalía, ¿no? Porque no puedes quedarte callado. Y aquí tal vez hay un toque por ahí de actuación, considero yo también, donde debes de ser enérgico, debes de ser pesado y debes de proyectar esa seguridad respecto de lo que estés diciendo. Entonces allá el discurso, el argumento Sí. de manera oral va a ser importante. Porque yo estoy de acuerdo contigo, ahí lee uno documentos, demandas, contestaciones, y pues sí, eventualmente son unos buenos documentos. Luis Felipe, que está en el Poder Judicial, debe ver algunos, pero aparte también las computadoras que traen un gran beneficio tecnológico, la tecnología un gran beneficio a nuestra vida diaria. También me imagino que en términos del Poder Judicial es una tortura, ¿no? Porque ahora existe el copy-paste y resulta que cualquier fulano te saca una demanda o concesión de demanda de 100 páginas, Sí. ¿no? Machotes. Te copian y te pegan todo, ya está el... Varas a los tal, ¿no? documentos. Entonces ¿no? digo, también yo no sé qué tan valioso es eso ya de buenas demandas, muy bien argumentadas. Por ejemplo, el otro día estuve en este programa Juan Velázquez, y me dice, Rafael, yo, mis demandas, mis contestaciones, digo, depende del asunto, pero no son más de 2, 3 páginas. 15, 18 páginas, cuando es un asunto con antecedentes muy amplios, ¿no? Porque ahora existe ese copy-paste, que yo creo que lo vamos a tener que ya dejar en el olvido afortunadamente, ¿no? Y no sé si les pasa en sus universidades, pero también ya es alguna práctica de algunos maestros. Yo en lo particular tengo el gusto actualmente de dar clases en la Anáhuac del Sur, aunque soy un orgulloso egresado de la Universidad de La Salle,
de ya encargar los trabajos a mano Claro. y en una página, para tener la certeza y la seguridad que lo está escribiendo el alumno. Porque si no, los copy-paste ya son cuestiones de que ya no sabe uno ni por dónde vienen las cosas, ¿no? Bueno, que yo creo que al fin y al cabo no es seguridad. Ya hay mucha, desgraciadamente, la computadora mal utilizada es súper perjudicial para los alumnos. Así es por eso, o sea, Sí, la claro. tecnología es muy buena para muchas Sí, cosas, claro. pero también eventualmente Claro, sí, sí. genera sí. este tipo de problemas, ¿no? No, además de que es una práctica común ver que los abogados se embarazan en la demanda, ¿no? Le meten jurisprudencia, se empiezan a meter lo que le llaman verborrea jurídica, ¿no? Hablan por hablar y no van al punto hasta después de 3 páginas, 4 páginas de pura paja, como se le llama, ¿no? Yo creo que eso es otra habilidad que el abogado actualmente tiene que desarrollar y que con los juicios orales vamos a tener una ventaja. Alguien alguna vez me llegó a comentar que no estaba a favor de los juicios orales porque el mejor orador iba a ser el ganador. Yo creo que no. Yo creo Porque que aquí no va a haber jurado. No, claro, exactamente, exactamente. Es el mejor orador, pero también el que mejor argumente y con fundamento. No nada más hablar por hablar. El punto base de hablar con fundamento y bien argumentado. Digo, la oratoria nos va a dar una herramienta adicional. Y ya por lo pronto, a eso. toda esta paja que ahora ponemos en 60 páginas irrelevantes, Sí, claro. en una demanda, en una contestación, en algún alegato, ya no va a ser posible acá. Ahora, para nuestro público que nos ve, hay que aclarar algo en esto de la materia de los juicios orales. Al decir que no tenemos que convencer a un jurado, es que no va a ser al estilo estadounidense que ciertamente vemos en las películas, que existe un fiscal, un defensor, un juez y un jurado. Eventualmente el fiscal y el defensor a quien tiene que convencer de cómo sucedieron los hechos es a ese jurado. Es decir, convence al ama de casa, convence al contador, convence al mecánico, gente de la comunidad que integra el jurado. Y si ese jurado decide que esa persona es culpable del hecho que se le imputa, ya el juez es el que aplica el derecho. Aquí no va a ser así. Aquí toda esta argumentación de tipo jurídico, que puede ser emotiva en partes, enérgica en partes, va a ser ante el juez, ¿no? Es decir, tenemos que convencer de los hechos al juez y es el mismo juez quien va a aplicar el derecho, ¿no? Pero digo, sin lugar a dudas, la argumentación y el discurso oral va a ser una parte importante en cómo presentar esto. Ahora, por lo que respecta a esto, Luis Felipe, yo me imagino que tú estás muy contento, ¿no? Digo, porque eres el ganador del concurso interuniversitario de juicios orales, ¿no? De oratoria. Entonces, perdón, de oratoria, por lo cual podemos inferir que tienes habilidades en esta materia. Bueno, sí, la verdad es que estoy muy contento, ¿no? El concurso que se desarrolló en la Universidad Panamericana, ¿no? Y que tenía 3 representantes de cada universidad, bueno, se exponían los temas que están en este momento en boga, ¿no? Y bueno, y retomando justamente lo que dice Gerardo, ¿no? En cuanto a qué sucede a veces cuando la argumentación, ¿no? O cuando las demandas, ¿no? Rebasan las 60, 70, 80 páginas, ¿no? Y que igualmente el juez a veces contesta de la misma manera, ¿no? Yo creo que por ahí hay que señalar 2 cosas. En primer lugar, el Poder Judicial, ¿no? Más allá que yo trabajo en el Poder Judicial, en el federal, ¿no? Identifica ya exactamente dónde está el punto medular de la demanda, ¿no? A veces, si bien pueden impresionar 80, 90 páginas, basta con estudiarla con una sola vez para ver qué es realmente lo que quiere, ya sea el demandante o en el caso del Poder Judicial Federal, ¿no? En la demanda de amparo, ¿no? Y asimismo es una herramienta para que el juez legitime su función, ¿no? Es a través de la sentencia en la que, exponiendo las vertientes argumentativas que está haciendo valer el actor o el demandante, la manera en que habrá de analizarlos, ¿no? Porque igualmente podemos encontrar sentencias con 200, 300 páginas en las que transcriben de una manera igual la demanda. Entonces son unas cosas monstruosas de 80 páginas en donde está la demanda, la contestación de la demanda, las pruebas presentadas por las partes y con una argumentación del juez de 3 páginas, ¿no? Si esto es así, el juez no se está legitimando a través de su función. Si en cambio sintetiza de una manera prominente o igualmente el actor hace valer argumentos sólidos, ¿no? El juez va a analizar de la misma manera sólida, ¿no? Se necesitan jueces competentes que hagan demandas sumamente eficientes, eficaces y que resuelvan la cuestión efectivamente planteada. Y sobre todo también en este punto que ya mencionabas en la primera parte del programa, de explicar las sentencias de cara a las partes, ¿no? En una audiencia pública, que eso será muy benéfico, ¿no, Adalberto? Sí, claro. Yo siento que el abogado aquí va a empezar vamos a volver a redignificar esa figura. Yo creo que los juicios orales es una herramienta clave para, retomando el primer punto de la plática, ¿no? ¿Cómo se le ve al abogado? Un abogado bien preparado, un abogado verdaderamente con conocimiento, con una conciencia social, va a defender al cliente a capa y espada.
Eso considero que puede ser un buen elemento para volver a dignificar la figura del abogado, ¿no? Además de que creo que va a eliminar otro de los grandes cánceres que tenemos en la República, que es la corrupción. Desgraciadamente, hoy hemos visto que en materia penal, más que nada, de jurídico muchas veces no tiene nada. El que tiene más dinero o el que tiene mayores influencias es el que gana, ¿no? Y creo que los juicios orales puede ser el primer elemento para acabar con este gran cáncer que desgraciadamente muchos de las personas que están en los altos mandos del poder actualmente siguen manteniéndolo. Porque finalmente, Gerardo, va a ser un ejercicio de transparencia, quererlo o no. O sea, en el momento en que pueda haber público, en el momento en que las partes están argumentando sus hechos, tratando de probar esos hechos, el juez va dirigiendo la audiencia y finalmente va a emitir una sentencia que tiene que explicar, cosa que actualmente no hacen, es un ejercicio de transparencia, ¿no? Bueno, y que además también ya no existen estos tiempos de que si son 500 hojas, pues bueno, cierto tiempo, por cada 100 hojas se aumenta un día y así nos aventamos una eternidad hasta que revise y dicte sentencia el juez, ¿no? Además, también otro punto muy benéfico que veo respecto a la reforma penal es que la cuestión de la prisión preventiva y la cuestión de la celeridad de los juicios orales. Actualmente las condiciones de todos los penales en la Ciudad de México y como sociedades de alumnos realizamos visitas a los distintos centros de ejecución y sanciones penales, por ejemplo el Varonil Oriente, fuimos al Reclusorio Sur, a ver cuáles son las condiciones reales de los penales, es que la mayoría de los delitos son patrimoniales y por menos de 8,000 pesos. Y la mayoría de los que están en un penal están en prisión preventiva y no están compurgando su sentencia. Entonces, y viéndonos en consecuencia de que hay corrupción y otra consecuencia más de que es la escuela ya, la universidad llamada del crimen, en la prisión preventiva, que materialmente que la Constitución obliga a dividir la prisión preventiva respecto de los que ya están cumpliendo su pena. Pero eso en la realidad todos lo sabemos que es una falacia, eso no existe, y entonces hay una mezclanza de las personas que ya están cumpliendo una pena y que realmente cometieron algún delito y las personas que se presume que cometieron el delito pero están en prisión preventiva, pues bueno, entonces creo que se elimina con la celeridad de estos juicios y la mayoría de la gente que ya sea que robó porque no tiene trabajo y robó alguna chamarra en un centro comercial o esto tan afamado, nos comentaba el director del Centro de Ejecución y Sanciones Penales, Varonil Oriente, que la mayoría de las personas que están ahí son por robo simple, muchos robaron un queso en alguna tienda comercial y las políticas de estas tiendas, bueno, no, que se sancionen, ¿no? Sí, una playera, calcetines. Una playera. Aunque hay dos medidas en la reforma constitucional que se me antojan que pueden ser muy benéficas para esto. Una de ellas es que se pretende ya que la prisión preventiva sea lo que debe ser, es decir, la excepción, no la regla. Y para esto ahí los jueces van a tener ya una gran responsabilidad. Porque ahorita el juez deja dentro a alguien o lo deja fuera, pero realmente no por un acto de voluntad, sino atendiendo a las características del delito que cometió la persona. Si la ley establece que por las condiciones en que se dio el delito es prisión preventiva, lo deja en prisión preventiva aunque él considere que no sea lo correcto por las características de la persona. O por el contrario, si considera que eventualmente está dejando a alguien que no debe dejar ir, pero cumple con los requisitos para la libertad, lo deja ir. Ahora parece ser que la reforma, esto lo tenemos que ver en la ley secundaria, ya va a depender del juez. Exactamente. Es decir, para un mismo delito puede ser que dejo en prisión a A, pero no dejo en prisión a B. Tratamos el mismo delito, lo cual también va a ser una responsabilidad muy importante para el juez. Porque ahorita finalmente el juez, digamos, se puede escudar en eso, ¿Por qué lo dejaste fuera? Pues porque dice la ley. ¿Por qué lo dejaste dentro? Porque dice la ley. En cambio, cuando ya lo dejé dentro, lo dejé fuera, porque la ley me da la posibilidad de en esos supuestos yo decidir, va a ser una responsabilidad muy importante. Eso puede coadyuvar. Pero también está la norma, no sé si la han detectado en la reforma, que establece que alguien que esté en prisión preventiva, si pasados 2 años no se le ha dictado sentencia definitiva, va para afuera, no absuelto, sino a seguir el proceso en libertad. Entonces yo creo que eso también va a servir para despresurizar, ¿no? Porque la reforma es muy amplia. ¿Por qué es cierto esto? Mencionas tú las prisiones de Estado Federal, porque bueno, aquí vivimos nosotros, ustedes han visitado esos, pero estoy cierto que debe ser la regla en los cerezos, en los centros de educación social, en los estados, donde eventualmente parece que se ha dado esto, ¿no? Primero, una sobrepoblación penitenciaria, donde eventualmente hay gente que no debe estar y eventualmente se contamina de la que eventualmente sí es o hace del delito su forma habitual y pues ya salen debidamente entrenados para actividades de este tipo. Pero en general, Luis Felipe, ¿cómo miran los estudiantes la reforma? ¿Lo ven como algo? Para empezar, ¿es algo de lo que hablan?
Porque yo me imagino, y aquí sí es un ejercicio de imaginación, que deben de tener maestros que les han comentado la reforma, me imagino que algunos en sentido positivo, otros en sentido negativo, otros hablando como una reforma que va a generar esperanza, o como un acto, otros diciendo que no, que realmente esto no va a funcionar. Es decir, me imagino que han escuchado diferentes voces en torno a una reforma que por lo amplio y por la diversidad de temas, evidentemente genera mucha polémica. ¿Cómo la ven ustedes como estudiantes? ¿Oyen todo esto? ¿Ven la perspectiva? ¿La han leído? ¿Cuál es su visión de cómo va a funcionar? Justamente retomando lo que decíamos hace un momento, de que la carrera de Derecho, ¿no?, está un poco, por decirlo, con sus golpes, ¿no? El abogado de Derecho o el que está estudiando abogacía quiere ejercerla de una diferente manera, ¿no? Y justamente con lo que decía Gerardo, ¿no?, si lo vemos en términos eficientes y que esto va a ser mucho más funcional, hay más ganas de hacerlo y hay un mucho mayor interés, ¿no? Antes de que se llevara a la final, ¿no?, del concurso de juicios orales, estaba Miguel Carbonell haciendo unos comentarios, ¿no?, y dijo unas estadísticas impresionantes, ¿no? Decía, el 85% de los mexicanos que residen en México y que han recibido un delito, que se les ha cometido un delito en su contra, no acuden a denunciarlos, ¿no? El 99% de los delincuentes que han cometido un delito nunca son procesados. Y el 80% de los mexicanos que viven en México te aseguran y te afirman que es posible corromper un juez, ¿no? Entonces, esto obviamente habla de una poca eficacia institucional, ¿no? En el caso en que hay una estructuración del sistema penal como el que estamos viendo y que hay un prometedor institucionalismo, ¿no?, es evidente que el abogado va a querer hacer más su chamba, ¿no? Hay un mayor interés, hay un mayor ejercicio y se mide en términos económicos, en cuestiones de eficiencia y eficacia. Y simplemente el conocimiento de estas cifras que manejaba nuestro amigo Miguel Carbonell, bueno, nos da la idea de que el sistema tenía que cambiar, ¿no? Crujía. Porque en algunos casos, como dicen los comunicólogos, percepción es realidad. Si el 80% de la población percibe que un juez es eventualmente corruptible, eso es una realidad, aunque no lo sea así. Percepción es realidad. Ahora, hay datos duros de que eventualmente, bueno, el 99% de los perseguidos por un delito no reciben una sanción. Entonces digo, esto por lo pronto, Alberto, es síntoma de que hay que cambiar, ¿no? Claro. Bueno, en la universidad lo que hemos planteado, conscientes de la problemática que existe, hemos tratado de generar un criterio entre los compañeros. El primer punto, les hemos acercado la postura a favor de los juicios orales y la postura en contra, para que ellos decidan y se interesen en el tema. Porque es muy fácil. Tú pones a una persona a escuchar, dos ponentes, uno que se queja y otro que alaba la reforma relacionada a los juicios orales, necesariamente va a haber un interés por conocer de qué están hablando. No nada más va a ser escuchar por escuchar. Hemos intentado acercar las dos posiciones para que sean conscientes de por qué algunos están a favor y por qué otros están en contra. Claro, es la forma de crear opinión, por supuesto. Y que ellos mismos discutan, ¿no? Y que verdaderamente agarren la reforma, se pongan a leerla y en clase puedan comentarlo. Hemos intentado hacer esto promoviendo el concurso de juicios orales y durante el evento que tuvimos en abril denominado Semana Jurídica, trajimos a varias personas a hablar sobre juicios orales. Tuvimos a un ponente, a Humberto Ruiz Torres, hablando sobre los juicios orales y mencionaba su posición. Él acaba de escribir un libro acerca de eso y ha colaborado con la revista de la universidad publicando artículos relacionados a los juicios orales. Y también viendo la contraposición para estar generando opinión. Bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Yo ya nada más en este último espacio quiero agradecer a Gerardo Penilla, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, a Luis Felipe Nava Gómar, de la Universidad Anáhuac, México Sur, y a Adalberto Méndez, de la Universidad de La Salle, México, el que hayan compartido con nosotros, primero temas generales de las inquietudes de los estudiantes de Derecho, y después alguna visión también muy general de lo que es la reforma penal. Pues muchas gracias por su presencia y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche.